Saludamos a Jacobo Marín, es el responsable de desarrollo de negocio en Selinca. Muchísimas gracias, Jacobo, por acompañarnos estos minutos. A vosotros, Marta, muchísimas gracias por la invitación. Jacobo, en este caso vamos a poner el foco en un fondo que es el Erste 2W, F Stock Environment. Como decimos, vamos a centrarnos en inversión energética, en agua, en residuos o en cómo gestionar esos residuos en empresas que estén implicadas en ello. Este fondo había estado cerrado durante el último año, se ha vuelto a abrir. Cuéntanos cuál es la situación del fondo, por qué decide reabrir en estos momentos y sobre todo pues cuál es su filosofía de inversión. Pues perfecto, pues sí. El fondo el año pasado, inicio de enero, debido al incremento de suscripciones que tenía, el comité de dirección de Erste Asset Management decidió que para proteger a los inversores actuales, pues tomaban la decisión de limitar o cerrar las potenciales suscripciones adicionales. Y, por tanto, esa medida ha estado vigente durante los últimos 12 meses. Recuerdo que era un momento donde había se publicaban un montón de medidas que beneficiaban a las tecnologías donde invierte en el fondo, dadas las características que tiene el fondo de invertir en pequeñas y medianas empresas a nivel global y llegar a un volumen bastante grande, por encima de los 1.000 millones de activos bajo gestión, pues se tomó esa decisión, ¿no? Como decía. Han pasado 12 meses, el fondo sigue teniendo un volumen importante, alrededor de 800 millones de patrimonio bajo gestión, pero la decisión viene más que nada porque el universo de producto disponible para los inversores pues ha incrementado mucho recientemente, con lo cual, bueno, pues aunque seamos de los que más track record tenemos, ¿no? Porque tenemos desde el año 2001, para recordar, fuimos los primeros en lanzarlo. El nombre hace referencia a WWF, que es esta organización con el osito panda, desde el año 2006, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión, o por lo menos vetan aquellas que pensan que no deberíamos de invertir. Viendo el panorama de que podemos volver a abrirlo, porque pensamos que puede haber otra vez interés por los inversores actuales, poder incrementar posiciones, pues se ha tomado esa decisión. Recordarte el fondo un poco, ¿no? Es prácticamente uno de los únicos fondos que hay en el universo de renta variable ecológica que invierte no solo en la temática de energía, sino que también es muy importante la temática de gestión de residuos y de agua. Las principales posiciones generalmente son de agua, para recordar, ¿no? Es un fondo que está invertido a nivel global. Y no sé si quieres que lo dejemos aquí y ahora a lo mejor te me haces más preguntas por no alargar esta. Así es, Jacobo. Te iba a preguntar ahora algunas cuestiones un poquito más, más detalladas. Mencionabas además que WWF viene, indicabas, ¿no? El logo del oso panda que todos tenemos en mente, el oso panda en negro sobre un fondo blanco, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, pero bueno, por las siglas en inglés es el World Wildlife Fund, conocida por esas siglas. Hablamos de un organismo no gubernamental, para que lo tenga como referencia. Indicabas, ¿no? En este caso estamos hablando de un fondo que invierte a nivel global, sobre todo las principales posiciones se centran en el agua. Además, hace poco hablábamos de ese Día Internacional del Agua, de la importante gestión correcta del agua en un momento en el que nos encaminamos a cuidar nuestra huella medioambiental y también aprovechar al máximo los recursos. Claro, ¿cómo se afronta el cambio climático cuando hablamos desde un punto de vista de las inversiones, Jacobo? Pues precisamente, ¿no? Ahí tienes dos opciones. Acabáis de comentar, antes de que entrara yo, pues la emisión de una compañía española de bonos verdes. Pues tienes la parte de renta fija, bonos verdes o sociales, o la parte de renta variable por las acciones en fondos temáticos que invierten en las tecnologías que luchan contra la megatendencia del cambio climático, que puede ser, o como nosotros la entendemos, es crecimiento de población, urbanización de las ciudades. No hay duda que los emergentes pues, son grandes ciudades que están creciendo, y el crecimiento de la clase media. Esto tiene unos efectos como son el aumento de las emisiones de CO2,
la escasez de agua o la mala gestión del agua, el aumento de los gases de efecto invernadero y el mayor volumen de residuos. Claro, teniendo esto y sabiendo que es una megatendencia dura entre 30 y 50 años, obviamente tenemos mucho viento de cola para invertir en compañías que sean líderes en aportar soluciones a estos problemas, ¿no? O sea, estamos invirtiendo en compañías tecnológicas, la mayoría, que proporcionan pues, una solución, un software, en cualquiera de estas áreas. Por lo tanto, es importante resaltar la inversión, o sea, que la inversión que hacemos con este tipo de fondo, ¿no? Es una inversión de impacto positivo para contrarrestar todos esos efectos que tenemos que comentaba al principio, ¿no? Una inversión de impacto positivo, como indicas, para contrarrestar los efectos. Hablamos, por tanto, de un fondo en el que está integrado ese ADN de las claves ESG, en este caso centrándonos sobre todo en la parte de la pata medioambiental, pero por supuesto al final todos esos criterios van muy ligados. Cuando una empresa aumenta su conciencia sobre la huella medioambiental, el impacto que tiene, también aplica criterios, entendemos, de buena gobernanza, criterios sociales. Al final todo va muy unido. Jacobo, ¿cuáles son, mencionabas, ¿no?, por ejemplo, empresas tecnológicas que a veces quizás las dejamos un poco más fuera del carrito, ¿no?, de las posibles compañías que pueden pasar a formar parte de este tipo de fondos, porque al final siempre nos vamos a los sectores que nos vienen primero a la cabeza, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, energía renovable, empresas de gestión de residuos, pero también las empresas tecnológicas aquí desempeñan un papel clave. Decías que principales posiciones, sobre todo en agua, pero haciendo un desglose de cuáles serían los sectores en los que más está ponderado el fondo, o citando algunos ejemplos de compañías. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ese fondo en concreto? Vale. Pues diría que lo primero que me gustaría resaltar es, a la hora de hacer el screening, ¿no?, el análisis de todo el universo de compañías que pueden ser elegibles para ser invertidas, dentro de este fondo y con esa idea de impacto, ponemos un filtro que es que el 50% de los beneficios de las compañías tienen que venir derivados de productos, servicios o soluciones que combaten a los efectos de las megatendencias. Es decir, un 50%. Eso nos reduce mucho el universo, ¿vale? Y bueno, pues intentamos tener una diversificación sin tener un máximo de un 5% por compañía por peso. Y entonces, respondiendo a tu pregunta de posicionamiento, los gestores han visto claramente que todo lo que tiene que ver con infraestructura energética, energía renovable, sobre todo la solar, eficiencia energética, han sido los sectores que más se benefician. Has comentado también los gobiernos, las compañías y la sociedad es consciente de este cambio. Entonces, y no solo tenemos en Europa el Pacto Verde, el plan pues que va a tener muchas connotaciones en temas de infraestructura, no solo tenemos a las compañías cada vez siendo más verdes o más sostenibles, y no solo tenemos a la sociedad, que cada vez pues, gestionamos mejor nuestros residuos, ponemos placas solares en nuestras casas, cambiamos nuestras ventanas. Es decir, es el conjunto de los tres pilares lo que hace que tengamos mucho viento de cola, a pesar de que son compañías de crecimiento. Respondiendo en concreto, infraestructura energética, energías renovables, sobre todo las solares, y eficiencia energética serían, por así decirlo, los tres subsectores que más pesan actualmente en la cartera. Jacobo, pues nos quedamos con este fondo, con el Erste WWF Stock Environment, como decimos, un fondo invertido a nivel global, un fondo que reúne esas megatendencias focalizadas sobre todo en el impacto ambiental, en la inversión en temas medioambientales, con, bueno, el foco puesto en las energías renovables, en esa eficiencia energética, en el agua y también en la gestión de residuos. Jacobo Marín, responsable de desarrollo de negocio en Selinca, como siempre, un placer, muchas gracias. Marta, muchísimas gracias. Hasta luego.